esta tarde. Gracias por tus hijos, estamos aquí en tu presencia. Tú eres bueno y tú eres fiel. Tu palabra, Señor, es la que necesitamos. Tu palabra es la que a nuestro corazón, a nuestra vida, tú la das. Solo soy un siervo, úsame. Me pongo en tus manos y te doy gracias en esta hora. Úsame, Señor Jesucristo, háblanos por amor de tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Ok, solamente un pequeño resumen, pero ok. La semana pasada estuvimos viendo el carro de Dios, que tiene que ver con las cortinas. Las cortinas, la escritura nos dice que tenían querubines. Las últimas cortinas que estaban hasta abajo del tabernáculo, estamos viendo el santuario. El Señor dice, hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Entonces, nosotros encontramos que las cortinas eran parte del santuario, entonces nosotros necesitamos entender esta parte del santuario en nuestras vidas. Ya vimos las cubiertas, las cortinas pasadas, pero ahora necesitamos aprender sobre estos querubines. Y estos querubines, obviamente, en Dios tienen un mensaje muy hermoso. En el libro de Ezequiel, estoy haciendo el resumen. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, si usted dice, sí lo he leído, pero no lo entiendo, qué bueno, porque yo también hace muchos años no lo entendía, y no es que hoy lo entienda, pero uno agradece a la hermana Hicks que nos prestó estos cuadros, nos prestó su conocimiento que Dios le dio, entonces nosotros podemos aprender. Y en Ezequiel ve el carro de Dios, porque Dios utiliza este carro con estos querubines para moverse. Dios es omnipresente porque está en todos lados, pero Dios, para ir y visitar de manera especial a un lugar o ir a hacer juicio también, Él usa este carro, este trono carroza para moverse e ir y hacer una visitación especial. Estos querubines, donde nosotros los encontramos también es en el arca, que es esta arca que estaba en el tabernáculo de Moisés. También nosotros encontramos estos querubines, hablándonos Dios de esta arca, que es su cabeza y su soberanía. Entonces, esta última cubierta para nuestra vida, eso es lo que debe de representar para nosotros, el que le podamos decir a Dios, Señor, aquí estoy a tus órdenes, como tú digas, como tú mandes, como tú ordenes. Recuerde, por ejemplo, la nube se movía y estaba un año, estaba 2 años, 3 meses, un mes, un día. Volviendo a esto mismo que platicábamos con la iglesia hace ratito, si Dios está en lugar, el tiempo que decida prestárnoslo y la nube se mueve, nos vamos a mover con gozo y con gusto, porque estamos siguiendo la cabeza y soberanía de Dios, y Dios va, cuando decida que vengan los dueños de este lugar, vendrán, porque es la cabeza y soberanía de Dios, y cuando la tengo yo, 2 cosas, nos vamos a enojar como podemos hacerlo al decir, y esto hicimos, y esto pusimos, y esto se trajo, y gasté tanto, o decir, Dios, gracias, fue un mes, fue un año, 7 años, 20 años, a ti te alabo, a ti te bendigo, glorifico tu nombre, porque lo que seguimos es la cabeza y soberanía de Dios. En Levítico capítulo 26, que es lo que vimos la semana pasada, usted puede ver el sermón, nosotros nos encontramos que Dios le dijo, cumple, sigue mis leyes, sigue mis mandamientos, sigue mis preceptos, sigue Israel, hazlos, pero cuando leemos los versículos siguientes, obviamente Moisés está profetizando, pero Israel no fue, no lo hizo, no siguió la cabeza y soberanía que Dios le dijo que tenía que seguir. Entonces nosotros encontramos que, cierto, existe esa distancia entre el conocimiento y el poder hacer las cosas que nosotros sabemos. Eso fue en el Antiguo Testamento, que Israel no obedeció, no cumplió, no siguió esta cabeza y esta soberanía. Pero nosotros vamos a encontrar vamos a Segunda de Pedro 2, del 1 al 13. Segunda de Pedro 2, del 1 al 13, por favor.
Gracias, Jesús. Bendito eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Segunda de Pedro 2. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. ¿En qué momento aparece? Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Es que estoy acomodando aquí. Ok. Ya lo tiene. Yo todavía no llego. Permítame tantito. Gloria a Dios. Lo que vamos a leer aquí en esta escritura es el apóstol Pedro, que profetiza acerca de lo que la iglesia iba a ver. Recordar que nosotros somos esa continuación del pueblo de Israel y Israel falló, pero nosotros tenemos que seguir la cabeza y soberanía de Dios. Dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá. Atención a eso, el apóstol está predicando de manera futura lo que habrá. Entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismas perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, observar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus errores. Ese versículo al final que dice, comiendo juntamente con vosotros, está hablando Pedro de gente que un día iba a estar en la iglesia. No está hablando de gente la cual no conoce de Dios, recordando que en el santuario los 5 postes representan las cartas de los hombres que nos llevan a entender y poder comprender como hijos de Dios lo que Dios tiene para nosotros en un nivel más alto y más grande. Y así como Levítico 26, que Moisés profetizó lo que más adelante iba a ser su pueblo, Pedro está profetizando para la iglesia de gente que iba a estar entre nosotros, que conoció las cosas de Dios, pero lo que igual platicábamos hace rato, el atrio, todos entramos, hay dones, hay milagros, el mar se abre, hay maravillas,
pero vemos con una luz del sol de manera independiente y podemos pensar lo que nosotros queramos, pero adentrarnos más adentro y entrar al santuario. Los sacerdotes veían la cortina de serafines, de querubines, perdón, y entraban con temor y temblor, pero encontraban tesoros en la oración, ahí en ese altar de perfume, encontraban la palabra y ya no era su pensamiento, sino lo que podían encontrar en la palabra. Encontraban fortaleza en la mesa de los panes, y el sumo sacerdote podía saber, y aparte de los querubines en las cortinas que había, el sumo sacerdote entraba, en el lugar santísimo estaba el carro de Dios con esos querubines, bendito su nombre. Estaba esos carros y entonces tenía que entrar en ese temor y reverencia y diciendo, tú eres cabeza y soberanía de mi vida. Y en Levítico 26 vemos a un pueblo apartándose completamente de Dios y Dios les dice, 7 veces te voy a castigar. 4 veces encontramos en Levítico 26 que Dios le dice, si tú te apartas de mis leyes, voy a enviar 4 tipos de juicios contra ti, está en Ezequiel 8. Voy a enviar pestes, voy a enviar hambre, voy a enviar espada y voy a enviar guerra. Todo lo que se sigue moviendo y que usted puede leer de manera en las noticias de hombres que hablan de Israel, de Gaza y todo eso, hay muchas cosas buenas que dicen, muchas muy alarmantes, muchas en sus pensamientos lo expresan, pero lea Levítico 26 y usted va a decir, sé lo que le está pasando a Israel, sé lo que viene, sé lo que sucede, sé en dónde estamos, porque la iglesia empezó, cierto, siguiendo la cabeza y soberanía de Dios, cuando en Pentecostés, obviamente la iglesia se forma cuando en el costado de Jesucristo sale esa sangre y esa agua. Desde el momento en la cruz la iglesia nace, porque así nació la esposa de Adán y Jesucristo es el segundo Adán. De Adán salió de su costilla. De igual manera, cuando el soldado clava su lanza en el costado de Jesucristo, es cuando nace la iglesia, amén. Pero cuando viene el Pentecostés, se da esa apertura de toda la gente que es convertida, que se encuentra con Dios. Y hablar de hace más de 2000 años, cierto, hay imperios que había corrupción, había todo tipo de cosas para corromper nuestra alma y nuestra vida, pero la iglesia empezó siendo santa, limpia, de una iglesia que tenía los dones, se fortalecía, tenía grandes cosas, pero la iglesia, en lugar de haber ido hacia arriba en esa parte de ser santa, ser limpia, el apóstol Pedro lo predica, que esa iglesia vino hacia abajo, dejando la autoridad que es la cabeza y soberanía de Dios, porque dice el 10, principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicias, desprecian la potestad, desprecian la cabeza y soberanía. He ahí una respuesta también, hermana Rosita, de por qué somos tan poquitos. Porque entrar y hacer un santuario y tener estas cubiertas y tener el temor de Dios de que este lugar se va a embellecer y lo vamos a hacer que sea santo para Dios, no que me agrade a mí y que atraiga de allá afuera todo lo que pueda entrar, ¿no? Porque lo que Dios es un Dios santo, es un Dios limpio. Y estos que están aquí nos dice cómo sería la gente en banqueteos, en concupiscencias, en inmundicia y todo tipo de cosas que nosotros encontramos que el día de hoy hay iglesias santas, limpias, buenas, bien, son salvas, pero hay iglesias que se están apartando y metiendo apostasía en lo que son las cosas de Dios. Y entonces el Señor viene y dice, a todo esto, sea Israel, le voy a enviar juicio, a la iglesia de igual manera va a haber mucha iglesia que se va a quedar en la gran tribulación precisamente por esto. Pedro lo profetizó hace 2000 años y es algo que estamos viendo.
Si usted dice, ¿cómo fue que Israel leyó Levítico 26? Porque fue algo primero que tuvo, y así cayó, porque vino Babilonia, porque vino Asiria a llevarse cautivo a 10 tribus. Así el día de hoy, lo mismo Dios, si usted lee Levítico 26, porque cierto Israel con el más grande ejército, con el domo de hierro que tiene, y todos le temen a Israel por ser muy poderoso en todo lo que tiene. Un grupo de Gaza vino, lo atacó, es porque está el amor y la gracia de Dios, pero Dios dice, mi trono, mi cabeza y soberanía, la imagen que vimos y que también estuvimos viendo la semana pasada, sí, Dios tiene fuego, pero también Dios tiene hielo. Dios tiene placer, tiene dolor, Dios tiene amor, pero también tiene celo y tiene juicio. Y Dios, cuando alguien va a colmar o colma ya su copa, va a venir Dios. Así que lo que le quiero decir, está muy cerca nuestra redención, amén. Está muy cerca, porque Dios dijo, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, está más cerca nuestra redención. Bendito su nombre. Está cerca, porque todas estas cosas es menester que pasen, que suceden, sin tener de igual manera el temor de todo lo que está pasando, sucediendo. Dios lo escribió, Dios lo puso. Así que estamos viendo ante nuestros ojos profecía de Dios cumpliéndose. Bendito su nombre. Y es cierto, trabajemos y hagamos como si el Señor todavía fuera a tardar 100 años, 200 años. Trabaje, estudie, ahorre, tenga economía, pero de igual manera, si el Señor viene, que se quede todo, amén, que se quede lo que tengo, que se quede lo que hay en mi vida, porque queremos estar allá arriba en la eternidad con el Señor nuestro Dios. Así que Pedro también podemos ponerle aquí como que es un Levítico 26. ¿Sí lo pueden notar, hermanos? Para esto es para la iglesia, amén. Es un Levítico 26, pero para la iglesia. ¿Por qué? Vamos a Judas 1, del 8 al 15, y también esto es para la iglesia. Judas, de hecho, nada más tiene un capítulo, del 8 al 15. Lo tenemos. Dice Judas 8:15, dice, de la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué fue esto? Lucifer fue un querubín. De hecho, les compartí un día que él estuvo en ese trono cuando el Padre y el Hijo hablaban. Lucifer fue un querubín muy cercano que estuvo con Dios. Y puedo entender esa parte de algo o de cosas en rangos. Lucifer, este querubín, era más grande que Miguel. En rangos, Lucifer era más grande que Miguel. Entonces se hace la rebelión en el cielo y Dios a Lucifer lo envía a ese lugar, el infierno, y obviamente vaga en la tierra. Entonces es un ser caído, es un ser que de lo grandioso que era, se volvió un ser caído. Lo tremendo que debió haber sido esa traición, esa rebelión. No sé si los ángeles se enojan por lo que voy a decir, pero ¿qué habrá quedado en Miguel? Mi superior se rebeló ante Dios, está allá abajo, el ángel grandioso, y no sé qué habrá quedado, porque los ángeles no tienen alma, tienen espíritu y tienen un cuerpo. Entonces no se enojó, ahora sí se enojó. Que cuando ve esa parte que está en esta parte de la Biblia, peleando por el cuerpo de Moisés, si hubo alguien que a mi casa ofendió, y hubo revueltas, y hubo pleito, y lo veo que está tomando algo que es de Dios, en este caso el cuerpo de Moisés, yo no le diría como Miguel, le diría, ¡ay, tú rebelde! ¡Hey, tú traicionaste! Y quieres esto también, devuélveme tal por cual, yo le diría. Pero Miguel dice, Lucifer es superior y yo no lo voy a maldecir.
Y yo no voy a decirle, solo le digo, el Señor te reprenda, amén. Porque él sabía, Miguel sabía quién es la cabeza y soberanía de todas las cosas. ¿Quién es la cabeza? Es Dios. Y dice, Dios con este ángel que está aquí, no ha tratado, va a tratar, pero yo no tengo por qué ofenderlo. Puedo entender que cayó, puedo entender que está mal, pero es mi superior. Y el Señor lo reprenda, bendito su nombre. Eso es lo que nos está diciendo esta lección, es saber que Dios es cabeza y soberanía por encima de todas las cosas. Y pone este ejemplo, si un ángel con otro que fue superior no lo ofendió, hermano, nosotros en Dios es exactamente eso mismo que tenemos que hacer, que tenemos que seguirle, que tenemos que obedecer, seguir sus leyes, sus preceptos, sus mandatos, todo lo que Dios tiene y hace, y decirle, aquí estamos, Señor, que seas tú mi cabeza y soberanía. Entonces, esta cubierta se pone encima de nuestro santuario, cuando podemos decirle a Dios, tú eres la cabeza, tú eres la soberanía, tú mandas, tú diriges, tú dices a dónde, tú dices hacia allá, vamos hacia allá, tú dices quietos, nos quedamos quietos, tú dices no hacemos, amén, porque seguimos la cabeza y soberanía de Dios. Eso es tener la última cubierta, y nos llenamos de su gloria, y nos llenamos de su presencia, y algo más, Dios se agrada de ti, Dios se agrada de nosotros. Porque qué hermoso es cuando un hijo te obedece, qué hermoso es cuando alguien, tienes empleados que obedecen, tienes alumnos, hacen la tarea, tus hijos limpian, barren su cuarto, uy, está uno feliz y contento. Pero no está eso, no hay obediencia, ¿qué hay? La guerra. Hay el que Dios dice, ¿por qué no me obedecen? Israel nunca obedeció. Israel no obedeció, no siguió sus leyes. Y la iglesia, viene Pedro y escribe, tampoco la iglesia va a obedecer. Pero dice Dios, sí tengo un remanente. Si hay alguien que va a ser mi esposa, si hay alguien que va a decir, Señor, habrá cosas que van a doler, habrá cosas que no voy a entender, habrá cosas que me van a pasar, que dolerán la miseria mi vida, pero tú eres cabeza, tú eres soberanía, Señor, aunque me parezca injusto, montón de cosas que pueden pasar, tú eres la cabeza y la soberanía, y quiero hacerla esta en mi vida, Señor. Quiero tener este trono carroza en mi ser y en mi vida. Dice el versículo el 9, dice, se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen. Se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balán por recompensa y perecieron en la contradicción de Core. Y son tres cosas que Dios pone de gente que se rebeló con la cabeza de Dios, contra la cabeza de Dios. Abel era quien Dios había designado que la semilla del Mesías viniera, pero que dice, no me parece, ¿por qué no yo? Mata a su hermano. Obviamente hay todo lo de las ofrendas, lo que se hizo y no, pero al final Caín sí sabía que tenía que hacer una ofrenda y no la hizo. ¿Por qué no lo hago a mi manera? ¿Por qué no, gente que de repente dice, ¿a poco sí me tengo que congregar en una iglesia? ¿No puedo en mi casa hacerlo? Sí puede, y Dios está ahí, pero Dios dice que nos tenemos que congregar, amén. Dios dice que tenemos que estar en comunión, en armonía, ser tablas, porque una tabla no hacía solo un santuario. Pedro dice, y de hecho el miércoles vamos a seguir con eso, vamos a ir a Hebreos, donde dice cómo es que vamos formando ese tabernáculo, porque tenemos que estar unidos. Luego Balac lo contrató para maldecir al pueblo. Obviamente pero Dios sale todo de que bendice al pueblo, y Balac le dice, oye, 3 veces los has bendecido, yo te contraté para maldecirlo, y le dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo, bendito su nombre, yo no puedo hacerlo, yo no puedo, aunque me contrates, aunque me des todo el oro. Pero ¿qué cree Balac?
fue algo que Dios le dijo que no fuera. Un animal, una burra, tuvo que detenerlo, tuvo que hablarle, tuvo que decirle, pero al final él fue. Y dice entonces también en la contradicción de Coré. Creo que por aquí ya les dije que Coré en realidad era primo de Aarón. O sea, Coré, su papá, Coré pudo haber sido también su tribu sacerdote, pero Dios escogió a ellos. Dios escogió a este Aarón, la familia de Aarón y de Moisés, pero eran bien cercanos que sí pudo haber sido. Les puse el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Pedrito tiene 3 hermanos, dio 3 hijos, y que Dios dijo, es que es Dani al que le damos el sacerdocio, y a Pedrito no, por poner un ejemplo. En realidad son hermanos, y dice, ahora diría Pedrito, bueno, ¿por qué a Dani sí y a mí no? Pero eran así de cercanos, o como Minidab, ¿verdad? Que a mí le hayan dado el sacerdocio y a Dab no. Dijera igual, Dab, o los hijos de Dab, ¿por qué los hijos de Min sí entran al tabernáculo? Y los de Dab no entraron. Entonces Coré se revela y dice, ¿por qué ellos? Entonces, en la voluntad de Dios fue que fuera Aarón, amén. Fue que fuera Aarón y no Coré, y al día de hoy siguen cayendo en el abismo. Dice el 12, estos son manchas en vuestros convites. Esos convites quiere decir que comen con nosotros. Son manchas en nuestros convites. Dice en el hebreo ágape. O sea, quiere decir que hay una relación de amor. Hubo una relación de esa gente que conoció a Dios, tuvo esa relación, pero está profetizando Judas que habrá gente que se van a rebelar en contra de la soberanía de Dios. ¿Quiénes? Gente cristiana. ¿Era hasta el 12? Sí, ¿verdad? Sí. Hasta el 15, gracias. Dice, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Estoy en el 12. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y sé que usted y yo conocemos gente que conoció, que está fuera, sin fruto, desarraigados, no tienen fuego, no tienen agua, no tienen nada, son llevados de aquí para allá. Dice 13, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Estos que conocieron de Dios no se van a ir al infierno, porque Dios habla de otra morada que va a haber en la eternidad, y son las tinieblas de afuera, ¿sí? Luego, si alguien dice, no entiendo eso, qué bien, porque yo tampoco, pero hay un montón de cosas que la hermana nos enseñó. Dice el 14, de las cuales también profetizó Enoc, y Enoc fue el que se fue con Dios porque fue obediente, amén. 7 desde Adán, diciendo, aquí que el Señor es venido con sus santos a millares. ¿Hacer qué cosa? Juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces viene Dios, y Dios a estos que en un inicio su trono es amor, Dios dice, llega el momento de hacer el otro lado, que conozcan de mí, y voy a hacer juicio contra ellos. Por eso es que estamos a la vuelta de la esquina por una gran tribulación. ¿Por qué? Porque Israel en el año 70, obviamente, viene Cristo, no lo aceptan, y Dios dice, bueno, pongo pausa con Israel, colmaron su copa, todavía falta llenarlas, porque el Señor, lo de Levítico 26, su juicio lo va a completar en la gran tribulación. Y Dios dice, levanta una iglesia hace 2000 años, y esta iglesia va a ser santa, va a ser limpia. Porque Dios a nosotros, en un lado, desea que hagamos nosotros este santuario, que nosotros sí seamos santos, que nos esforcemos, que busquemos, que peleemos, que luchemos. Es que Dios a Lucifer le dio todo y falló. Dios a Adán le dio todo y falló. Dios a Israel le dio todo y falló. Y Dios dice,
con mi esposa va a ser diferente. Cuando llegue la eternidad, ella va a decir, ni siquiera merezco estar aquí, Señor. Ni siquiera, Señor, merezco esto. Y lo que dicen hermosamente, somos un pueblo, un remanente escogido. No porque seamos algo, sino queremos hacer algo con eso que sabemos, con eso que tenemos, con eso que Dios nos pide y procuramos lo más que podamos, siendo imperfectos, hacer lo que Dios dice. Por eso es que Dios dice, sí tengo una paloma mía, una perfecta mía, una que se ha vestido de lino fino, limpio y brillante, porque ha seguido mi cabeza y mi autoridad, bendito su nombre. Y entonces a los demás va a enviar juicio. A la iglesia le viene juicio. A las iglesias hablan de un gran avivamiento. No es lo que está profetizado aquí. No es lo que dice la Biblia, no porque yo no quiera que venga un gran avivamiento, no. De hecho, lo puede haber y lo hay. Pero en realidad, si la iglesia se aparta más de Dios, Dios dice, colmaste tu copa y voy a enviarte juicio. ¿Amén? Por eso sí, las mega iglesias pues les hablan de puro amor, de puro gozo, de puro deleite, de puro paz, pero salen, viven su domingo cristiano y está bien, pero salen afuera y hacen de igual manera que hace el mundo, y Dios dice, no, yo sé, la iglesia que se va a apartar, que va a ser pura, santa y limpia, y yo quiero que sea de esta manera. Amén. Entonces, dice Judas, voy a mandar juicio. Voy a mandar juicio. ¿Qué juicio viene? Vamos por un momento a Salmo 91 del 1 al 4, porque es en este Salmo donde nosotros encontramos cómo es que Dios guarda nuestras vidas, ¿sí? Salmo 91, versículos del 1 al 4. Este salmo y estos versículos están y son para quienes habitamos bajo la cabeza y soberanía de Cristo. Ajá, porque fíjese lo que dice. Ya llegó del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no está en el atrio, esto no está en el lugar santo, esto está en el lugar santísimo, en la cabeza y soberanía de Dios. No porque yo no quiera que usted esté ahí, o porque yo diga, ay, yo sí estoy, hermanos, ustedes no. No se trata de quién tiene más méritos porque lee o hace o dice, no, es quien vive bajo la cabeza y soberanía de Dios, porque Dios manda este carro a guardarnos y a cuidar nuestra vida. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y dice el 3 entonces, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. De lo que está hablando, ese lugar es ese trono con esas plumas de los querubines cercándote, protegiéndote. Que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía estar en ese lugar. La gente que es salva, no está condenada, no está perdida. Si muere, se va al cielo. Pero esa gente que solamente dice, conozco el atrio y soy salvo y tengo a Jesucristo, obviamente tiene los dones, tesoros de Dios, cosas de Dios porque somos hijos de Dios. Pero esto de vivir bajo sus alas o tener este carro que nos esté defendiendo, dice aquí en el versículo 3 que Él nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destruidora. ¿Qué es ese lazo del cazador? ¿Qué es esa peste destruidora? De la cual Dios quiere librarnos. ¿Cómo nos quiere librar? ¿De qué manera? Vamos, por favor, Salmo 11 del 1 al 7. Salmo 11.
Está hablando de un juicio. Lo vamos a leer aquí en este salmo. Está hablando de una gran tribulación. Está hablando de algo que viene como un lazo, ¿sí? Viene un lazo en Dios. Salmo 11, versículos del 1 al 7, lo tenemos. Gracias, Jesús. Dice así su palabra. Al músico principal, Salmo de David. 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para aseatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, caray, sí los prueba, amén. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Y está hablando, cierto, de los que no conocen de Dios y de aquellos que se van a apartar porque se apartaron de la cabeza y soberanía de Dios. Amén. Sobre los malos lloverá lazos. Ajá. Fuego y azufre, con vientos de torbellino, será la porción del cáliz de ellos. Está hablando de la gran tribulación que viene. ¿Por qué? Por Levítico 26, que Israel no siguió su cabeza y soberanía, y porque en Pedro dice que los que conocieron de Dios también se apartaron de su cabeza y soberanía. El que habita al abrigo del Altísimo dice que nos libra a Dios, y al justo lo prueba, pero dice que vendrán lazos, vendrá fuego, vendrá azufre, vendrá vientos, torbellinos, dice, porque dice el 7, porque el justo Jehová ama la justicia, el recto mirará su rostro. Esto está arriba en la cabeza y soberanía de Dios. Vamos por favor a Isaías 24. Isaías 24, del 16 al 23. Cuando se habla de dinero, vuelvo a eso, a mí me agrada más ponerle, como dicen, y que no falte porque no deseo robarle a Dios. Dios, tú, si no importa, si yo te pongo Dios, porque es dinero de Dios. Amén. Y dice, Dios ama lo que es correcto. Versículo 16, lo tenemos. Isaías 24, 16. De lo postrado de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije, mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror y cima, ¿y qué cosa? Y lazos sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra, quebrantaráse del toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan, encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinara en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Está hablando este capítulo, viene gran tribulación, por lo que hace su pueblo y por lo que hace su iglesia. Me refiero a los que se apartan de la cabeza y soberanía de Dios. Viene gran tribulación. Amén. Lucas 21, 34 a 38.
En este capítulo hacen 3 preguntas escatológicas los discípulos y Jesús los contesta en Mateo 24 y aquí en Lucas 21. Contesta las 3 preguntas que le hacen acerca de la destrucción del templo en Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Preguntan acerca de su venida y contesta en esos versículos. Lucas 21, 34 al 38. Y también habla del fin del mundo, el Señor Jesucristo, cuando viene la gran tribulación, para tratar Dios con todos aquellos que no siguen su cabeza y su soberanía. Y Dios tiene un tiempo, no es a mi tiempo, no es a mi manera, no es cuando yo diga que tiene que ser, porque a lo mejor yo ya estoy viendo muchísimo, y yo digo, Señor, ya, pero Dios dice, no, yo sé cuándo. 21, 34 al 38 lo tenemos. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, la gran tribulación, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Ok. Entonces, nosotros lo que sabemos, Hechos 1:7, por favor, Hechos 1:7. Vamos a leer y termino diciéndoles lo que quiero decirles. Hechos 1, versículo 7. Hechos 1, versículo 7. Gracias, Jesús. Hechos capítulo, dice así, y les dijo, no toco a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Entonces, el Padre, para llevarse a Jesús después de que resucitó, usó su trono carroza. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre siguió la cabeza y soberanía de su Padre. Él le decía a sus discípulos, yo hago lo que mi Padre veo hacer. Y si mi Padre me dice no, no lo hago. ¿Se acuerdan? Los discípulos le decían, vamos a Jerusalén. Y no era el momento de ir a Jerusalén, pero dicen, vamos a Jerusalén. Oye, tienen ¿cómo se llama? Bueno, el Señor, nuestro Señor Jesucristo nunca se movió por necesidades. Ajá. Nunca se movió por necesidades, porque la necesidad nunca mueve a Dios. Él lo hizo de acuerdo a la cabeza y soberanía de Dios. Por ejemplo, él dijo, la mies es mucha. Hay que rogar al Padre que envíe obreros. Pregunta, ¿había necesidad? ¿Estaba la mies? Sí. ¿Envió obreros luego? ¿Usted qué hubiera hecho? Te queremos echar, ya. Sí, o sea, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hay necesidad? Envía a los obreros. Pero Dios dijo, a mi tiempo. Dios nunca se movió. Jesús nunca... Había un montón de ciegos en Israel. No sanó a todos. Había cojos, mancos, endemoniados, todo eso. Él solo se movió cuando su padre le dijo que tenía que hacerlo. Luego Jesús les dice, voy a ir a Jerusalén. No vayas, te van a matar. O sea, sí, pobre de ti. Pedro le dice, hermano, Jesús nunca se movió por sentimientos. Ay, me van a matar, no voy. No, Jesús, si el Padre le dijo, es tiempo de ir a Jerusalén, tú vas a ir a Jerusalén. Por eso es que él cosechó esa nube que se lo llevó al cielo, bendito su nombre. Él cosechó esa nube. Y dice en Mateo 24, 30 al 31, Mateo 24, 30 al 31. Es que sí tenía una lección bien larga, pero la estoy
haciéndolo. Ok, Mateo 24, 30, 31. Yo dije, vamos a hacerlo rápido. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos, Mateo 24, dice 30 al 31. Entonces se mostrará la señal. Vamos a leer el 29. Dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Este es el sexto sello al final de la gran tribulación. Y dice el 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre que vendrá como sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, lo que leímos aquí, en la segunda venida, ¿cierto? El Señor, el libro de Apocalipsis habla que viene en una nube. Hay un estudio sobre eso, pero dice que en su segunda venida viene con nubes. Hay un propósito de esas nubes que Dios va a traer en ese tiempo de la gran tribulación. Hay un propósito, pero nosotros ya no estaremos aquí. Termino con esta cita, porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? En el sermón pasado vimos lo que es este carro, trono, carroza. Si no lo ha visto, véalo, y del por qué estamos hablando de las nubes. Primera de Tesalonicenses 1:10, y termino con esto. Ya no me vean con cara de birria. No sé qué vaya a comer. Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10. No, esto ahorita no. Nada más quiero 4 del 15 al 18. Ahí están las citas. En esas dos citas que no leímos, Dios quiere librarnos de este lazo del cazador. ¿Por qué? Porque nos quiere librar, porque esto quiere hacer con nosotros. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. ¿Lo tenemos? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, ¿en qué? En las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Santo su nombre, santo su nombre. Ok, echa la vacía. Eso es lo que quiere hacer Dios, librarnos de ese lazo que viene de Él por todo lo que su pueblo y también la iglesia y el mundo hacen. Dios quiere librarnos. Pero ¿por qué nos libra a nosotros? No porque, vuelvo a eso, sus títulos, su economía, lo que tiene, la casa que hizo, cómo trabajó, cómo hizo la iglesia, si hicimos esto, hicimos lo otro. Lo que viene Dios y trae nubes es porque trae su cabeza y soberanía. Y usted y yo solamente vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. ¿Qué sembramos en esta tierra? Tú eres cabeza. Tú eres soberanía, tú eres mi Dios, sigo tus leyes. Si tú dices esto, Señor, yo lo voy a obedecer. Si esto está en tu palabra, yo lo quiero hacer. Si esto tú dices, lo vamos a cumplir. Si de esta manera es como hay que hacerlo, es la manera en que nosotros vamos a hacerlo. Y entonces dice, ese pueblo que estuvo ahí, siguió mi cabeza y mi soberanía. Hijo, sí, llévatelos en el rapto. Sí, hijo, ve por ellos, pero vas a traerlos en un trono, en una carroza, porque es mi cabeza la que ellos amaron. Y entonces mi cabeza y soberanía los ama y yo los voy a librar de todo lo que venga de este mundo. Yo los voy a librar con mi cabeza y soberanía, porque ellos es lo que amaron. Cosechamos ese amor
de esa cabeza y esa soberanía de Dios. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos. Que se haga como tú quieras, como tú deseas. En la montaña, gracias. Si nos llevas al valle, gracias. Si nos prestas esto, gracias. Si no nos lo prestas, también gracias. Gracias por tu cabeza y por tu soberanía, Señor. Gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos. Cuando no aceptamos tu cabeza y soberanía, actuamos como Israel, de quejarnos, Señor, de murmurar. De esa manera no adquiero tu cabeza y soberanía cuando yo me quejo, cuando yo murmuro. Pero puedo decir, no lo entiendo, te amo, Señor. Ayúdame, no lo entiendo, Señor, pero sé que tú eres bueno, sé que tú eres fiel, sé que tú lo permites, sé que tú estás obrando. Pero me han herido, me han lastimado, Señor. Pero gracias lo que has permitido. Gracias, Señor. Hay cosas que dolieron en la infancia, en la niñez, en nuestra vida, pero sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios cabeza, porque no se ha dejado el control de todas las cosas. No ha dejado a cada criatura que de alguna manera va a ser libre. Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él sabe la hora, Él sabe el día, Él sabe. Mientras tanto nosotros, Señor, nos creaste con un propósito. ¿Por qué nos vamos a ir en el rapto? ¿Quiénes se van en el rapto? ¿Por qué un montón de cristianos, el Apocalipsis dice que se quedaron? Porque quisieron seguir sus propias cabezas, su propia soberanía, sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias maneras de cómo hacer las cosas, su propia forma de decir, es que a Dios tal vez le guste de esta manera. Pero nosotros, Señor, somos los peores. Nosotros, Señor, somos los más perversos, malvados. Pero aquí estamos arrepintiéndonos y aquí estamos haciendo tu voluntad, tu cabeza y tu soberanía, aunque no la entendamos, Señor, en cosas que pides a nuestras vidas. Tú no te mueves por necesidad. Tú te mueves cuando vistes hacer al Padre. Señor, que nos movamos siguiendo a Dios, siguiendo al Padre. Y sabemos que este lugar, Señor, es Sarabacía, es Sarabacía. Nos lo prestaste por tu cabeza y voluntad. Y es de tu agrado que estemos aquí, Señor. Es de tu agrado, Sarabacía. Por lo cual te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Es tuya nuestra vida. Es tuyo que estemos en Jiquilpan, es tuyo donde quieras que estemos, Señor. Gracias, 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 Dios, porque obedecemos, Señor, porque es tuyo, Señor, y te damos gracias, y te damos gloria, y te damos honra. Vamos a salir de tu casa, Señor, mas no de tu presencia. Te rogamos, nos guardes, nos lleves con bien. Bendigas nuestra salida, nuestra entrada. Bendice a tus hijos, guárdalos, cércalos, sé con ellos, Dios. Viene tremendas cosas para este mundo. Que no nos apartemos, Señor. Que lo que profetizaron, nosotros no entremos en esa profecía, Dios. Que nos mantengamos. Esta semana bendice sus trabajos, su salida y su entrada. De tus hijos, de mis hermanos, Dios. Guárdalos, cércalos. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios te bendiga, hermano. Saluda a tu hermano. Damos gracias a Dios. Y